Bienvenidos a su programa Católicos de Hoy. Gracias por estar con nosotros de nuevo aquí, a todos nuestros televidentes en Católicos de Hoy, en este segmento de Karina en la Comunidad. En esta oportunidad nos acompaña Luis Peralta, que él trabaja para la Diócesis de Providence. Muy buenas, gracias por estar aquí, Luis. Gracias a ti por la invitación. Para mí siempre es un honor poder compartir con los televidentes de Católicos de Hoy cualquier información relacionada a inmigración y también a refugiados, porque también somos, como diócesis católica, estamos autorizados para ayudar a grupos de refugiados que vienen de diferentes partes del mundo. Qué bueno. ¿Nos podrías decir un poquito acerca de qué en realidad es tu posición? Yo soy representante acreditado de inmigración, lo que significa que soy autorizado por el Departamento de Seguridad Nacional para representar a personas que están buscando beneficios migratorios, no solamente de legalización, sino también beneficios, por ejemplo, como la ciudadanía o la naturalización estadounidense. Entonces, como diócesis, la institución es reconocida por el Departamento de Seguridad Nacional y nosotros por esa mezcla de experiencia y también de participación en eventos educativos de inmigración, aplicamos y también fuimos reconocidos a título personal. Qué bueno, pues eso es muy importante, ya sabemos que estamos hablando con una persona que sí sabe lo que va a decir. También queríamos enfocar que han habido muchos cambios en las leyes, van a seguir ocurriendo, y quería también enfocar un poquito la muerte del inmigrante brasileño de apellido Araujo y cómo después de tantas cosas que han pasado, no solamente ese caso, cómo los inmigrantes podemos protegernos, cómo podemos estar en cautela en cuestiones similares o en situaciones que se le acerquen y que ellos no estén muy seguros de qué hacer. Lo primero que debo decirte es que la situación que pasó o la muerte de ese joven inmigrante de Brasil que tuvo lugar aquí en Rhode Island, nosotros como Estado no habíamos sido tocados por una tragedia de esa naturaleza, es increíblemente penosa y triste, pero al mismo tiempo nos recuerda a nosotros el mensaje de que no es una situación aislada que pasó ahora, sino que hay datos que son aterradores. Se habla de, antes de que pasara ese caso, se hablaba ya varias organizaciones nacionales de 61 casos de personas inmigrantes indocumentadas en su mayoría, o todas indocumentadas, vale decir, que han muerto estando en custodia del Servicio de Inmigración, del área de enforcement de inmigración. Y eso es triste, es lamentable. Y siempre que hay una muerte de una persona, sobre todo en esta condición, y si se trata de una persona que ha sido arrestada o que ha sido detenida por inmigración o por quien sea, la policía o quien sea, cualquier organismo de seguridad, siempre debe investigarse a fondo. Puede pasar, una persona puede, quizá por el shock, por el susto, por el temor, puede pasarle esto, pero eso no significa que no deba ser investigado. Sí. Y eso puede pasar todavía y puede seguir pasando a muchas personas. ¿Tú no puedes decir algunas cositas que tengamos que tener pendiente? Como el derecho de protegernos. En principio todos somos sujetos de derechos. La Constitución de los Estados Unidos, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la Carta Constitutiva de la Organización de las Naciones Unidas, de la Organización de Estados Americanos, todas esos elementos sustantivos de ley constitutivos protegen al individuo, al ser humano. ¿Y qué pasa en el caso de que a un inmigrante lo pare la policía? ¿Qué debe hacer en esa situación? Lo primero que debo decir es que la policía y cualquier otro organismo puede detener o parar a cualquier persona. Ahora, en el caso del inmigrante indocumentado, hay muchos riesgos. Primero, porque la persona está en una situación, obviamente, que no le favorece desde el punto de vista legal. ¿El policía tiene derecho a pedir papeles y tarjeta de residencia? En principio, legalmente, a excepción de algunos estados que han hecho acuerdos con inmigración, con esa parte... Esa alianza de que sí se puede. Ellos lo pueden hacer. Ahora, legalmente a nivel, por ejemplo, del estado, de Rhode Island y de las ciudades, no hay ningún tipo de acuerdo para que eso se haga. Okay. Pero hay un problema, y es que a veces, por ejemplo, hablamos de ciudades santuario y
En una ciudad te pueden dar una tarjeta que te proteja y que la policía de esa ciudad te proteja, pero ¿cuál es el problema? Cualquier persona puede tener un incidente de tránsito y ya hay ocasiones en que eso pasa de la ciudad, ya eso tiene un rango estatal. Entonces, aunque tú estés protegido por esa ciudad, medida, eso no te va a servir de mucho. Exactamente. Y eso es lo que mucha gente a veces no entiende, que tú te tienes que proteger en lo personal, tienes que cuidarte. Tratar de hacer las cosas medidas, y si no tienes los documentos o sabes que no estás legalmente apoyado, trata de no manejar o trata de ir a lugares donde tú sabes de que no te va a meter en problemas. ¿Cuáles son las personas más vulnerables en la población? Yo sé que para uno es difícil, es fácil uno decir a una persona, por ejemplo, que está en una situación, a una familia, vamos a decir, porque hay familias enteras que tienen que trabajar, tienen que ir a su trabajo, tienen que llevar a los niños a la escuela, porque a veces tú sabes que hay reglamentaciones en los departamentos de escuelas, que si tú no vives a determinadas millas, no te dan el servicio de transporte, entonces tú tienes que llevar a tus niños, y si es en el invierno, o sea, siempre tú estás en riesgo, pero tú necesitas sobrevivir, como familia y como persona, tú necesitas, todo es dinero, todo es gasto, tú tienes que pagar renta, entonces siempre es más fácil para uno sugerir a la persona no maneje, pero siempre lo van a hacer. Ahora, las personas deben saber, si son indocumentados, que si están en la calle y tienen un accidente o son detenidos por la policía y hay alguna requisa de esa persona o del auto, es muy probable que se pongan en peligro. Y hay departamentos de policía que ellos, haya leyes o no, o haya acuerdos o no, ellos siempre van a llamar a inmigración. Y más cuando se trata de policía a nivel estatal también lo hacen. O sea, no hay ninguna seguridad de que un departamento de policía no va a tener una regla. Hay departamentos de policía a nivel nacional que ellos se oponen a ese tipo de medidas, pero tampoco hay seguridad, porque un agente de la policía que está en la calle es autónomo de tomar su decisión, y una vez la toma... Y en ese sentido, vamos a suponer, ¿cómo tú crees que qué cosas tenemos que tener en cuenta para una persona que está pasando por esa situación? ¿Y qué pasa en el proceso de que esa persona ya la toman por cualquier cosa que le hayan agarrado y va en el proceso de deportación? Sí, antes de llegar a ese punto, te quiero decir que hay medidas de solidaridad que nosotros podemos llevar a cabo. Por ejemplo, en una empresa trabajan 5 o 6 personas que viven en una misma ciudad, en un mismo lugar. Ellos pueden bien tratar de llegar al trabajo. Si hay una persona que tiene su licencia legalmente, que tiene su vehículo registrado, y tratar de asistir a las otras personas. O sea, hoy más que nunca se necesitan esos espacios de solidaridad entre las personas. No importa que sea ciudadano, que sea residente, tenemos ese compromiso, esa obligación moral, como lo hacen muchas instituciones. Ahora, si la situación se presenta en que una persona es detenida por ser indocumentada, hay dos cosas que son fundamentales. Esa persona tiene derecho a comunicarse con sus familiares, tiene derecho a comunicarse con un abogado, con una institución. Yo tuve una experiencia de una persona que conozco que iba a la oficina nuestra y ella fue arrestada y fue llevada a inmigración. Y los oficiales de inmigración del servicio de enforcement, ellos trataban de interrogarla. Afortunadamente, ella le sugirió, le pidió, le solicitó hacer una llamada. Ella me llamó, yo le dije que que debía ser cortés y decirle que no quería ser interrogada, no quería responder preguntas, hasta tanto sus familiares se comunicaran con un abogado. Y eso dio tiempo a que ella tenía ciertas facilidades que podía aplicar para un beneficio, lo hizo, y esa persona está aquí hoy día y está legalmente. Mira qué bien. Pero si ella se hubiese desesperado y comienza a responder preguntas, aún preguntas sencillas como por ejemplo, ¿dónde naciste? ¿De dónde vienes? ¿Cuándo llegaste a este país? ¿Cómo llegaste? Preguntas simples. Sí, pero ya tú estás admitiendo. Y todo lo que tú hables en una situación así puede ser usado en tu contra. Claro. Entonces es mejor quedarse calladito y